Desclasificado. Las redes de inteligencia en España. Un podcast de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia. Con Nuria López. Es una de las armas más valiosas y de las más codiciadas por aquellos que ostentan el poder. Hablamos de la información, de su obtención, de su manejo y de su interpretación. La información lo es todo, y los servicios de inteligencia han sido y siguen siendo una pieza clave en el damero de la geopolítica. Durante la Guerra Civil, España llegó a tener hasta 8 agencias de inteligencia diferentes en ambos bandos, y nuestro país se llegó a convertir en un campo de pruebas donde las grandes potencias como Francia, Gran Bretaña, Alemania o los Estados Unidos desplegaron su propia red de informadores. A lo largo de este podcast iremos conociendo su funcionamiento, sus estrategias, sus fortalezas y también sus debilidades. Hablaremos de operaciones secretas que a punto estuvieron de cambiar el rumbo de la historia y que tanto los países del eje como los aliados tenían previsto llevar a cabo en nuestro país. Pondremos nombre y apellidos a los principales agentes de la inteligencia que operaron en España. Y hablaremos de literatura y de cine de espías. El trabajo de estos servicios entiende muy poquito de fronteras. Los servicios de información, por su propia naturaleza, tienen que interrelacionarse. ¿Dónde va a conseguir la mejor información? Sino en el lado contrario, en el lado que busca esa información. En el caso de España sí tengo que decir que tristemente me he encontrado con mayores puertas cerradas, y puertas cerradas que no son quizás intencionadas, sino por resultado de un proceso de desclasificación que está incompleto o que no se está realizando bien. Necesitamos acceder a eso, necesitamos gestionarlo, comprenderlo para generar relatos historiográficos coherentes. En el tema de archivos nos queda muchísimo por hacer porque todavía no somos conscientes que lo mejor es que los archivos estén concentrados y tener un personal especializado que vaya descatalogando. Los servicios secretos franquistas es uno de los grandes desconocidos, pero que nos queda por investigar más en España. Es el control, es el juego del control o el juego de tomar el control, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Desclasificado. Hace un par de años, investigadores e investigadoras especialistas en inteligencia, información y espionaje procedentes de distintos puntos de España decidieron aunar esfuerzos con la intención de sumar. Nace así RESIN, la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, integrada por una veintena de historiadores de primer nivel que llevan años revolviendo en archivos y cotejando datos para intentar colocar las piezas de este enorme y complejo puzzle. Uno de los investigadores principales de este grupo es el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, Emilio Grandío, coeditor, junto a Carlos Píriz, del libro La España espiada, redes de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, editado hace unos meses por Cátedra y que es ya la primera gran publicación editada por los integrantes de RESINT. Emilio Grandío, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes de nada, ¿cómo y por qué nace este grupo, RESINT? Bueno, a ver, esto nace un poco por la inquietud que tenemos todos los historiadores, ¿no? La curiosidad, Sí. ¿no? Y la curiosidad, aparte de, bueno, trabajos sobre esta temática que llevamos adelante de una manera, digamos, muy localizada, ¿no? Y muy focalizada, tanto geográficamente como temáticamente, y en gran medida debido a los archivos, ¿no? Porque los archivos, evidentemente, esto hay que ir un gran puzzle, ¿no? Entonces hay piezas dispersas por muchos sitios. La verdad es que la idea fue juntarnos a partir de un grupo inicial, que ya nos conocíamos previamente, que trabajábamos sobre esta temática, y empezar a crear una especie de bola de nieve, llamando la atención de que esto, bueno, en la reunión, en la capacidad de realizar encuentros conjuntos, la verdad es que las similitudes,
digamos, la capacidad de cotejar información nos daba resultados muy potentes, ¿no? Porque, claro, lo que salía de ahí no eran resultados locales, sino resultados con una mayor globalidad y con una mayor proyección, ¿no? Así empezó, puramente por la curiosidad de saber, la verdad, de saber sobre esta temática, y precisamente era una temática que, bueno, que es poca propicia, ¿no? Para que se apliquen, ¿no?, leyes de transparencia, ¿no? Claro, es curioso, ¿no?, cómo cruzando datos de fuentes y de archivos locales se pueden dar respuesta a preguntas globales, ¿no?, que nos permiten averiguar el cómo, el por qué. Algo tan evidente, pero supongo que tan complicado al mismo tiempo para un único investigador. Por eso es importante sumar, ¿no? Sí, a ver, yo por la experiencia previa y que todos tenemos, ¿no?, después de haber trabajado estas cosas, yo, bueno, en los primeros trabajos que comienzo a desarrollar sobre la inteligencia británica, la verdad es que es curioso porque casi me enseña más de lo que significa el régimen de Franco y la dictadura, trabajo sobre esos años, que al revés, ¿no? Sí. Las fuentes son mayoritariamente británicas, pero te da un enfoque distinto sobre cómo funcionaba el régimen de Franco, que no te le da a sus propios archivos, claro. Y al revés, ¿no? Muy posiblemente, si tuviéramos capacidad de llegar al análisis por parte de los servicios de la dictadura respecto de cómo funcionaba la inteligencia británica, la alemana o cualquier otra, pues posiblemente nos diera mayor definición de aquellos servicios, ¿no? Quiero decir, no hay que verlo únicamente desde la perspectiva del estudio concreto de un determinado servicio de información, sino que conjugarlo, agruparlo, cotejarlo, debatirlo al final nos damos cuenta de que todos aprenden de todos y por lo tanto es bastante más global de lo que parece esa información y se obtiene y con métodos bastante más generales, ¿no? Todos van aprendiendo de todos, ¿no? En el germen de este grupo de investigadores encontramos otros nombres como el de Marta García Cabrera, doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en el estudio de las redes de propaganda e inteligencia extranjeras durante las guerras mundiales en España y muy concretamente en las islas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Nuria, muchas gracias. No sé qué ha aportado a tus propias investigaciones formar parte de esta red colaborativa que estáis tejiendo entre todos, ¿no?, con historiadores de puntos tan distantes de la península, como pueden ser Galicia, Andalucía, Euskadi o Madrid. ¿Qué aporta a tus indagaciones el formar parte de esta gran familia? Pues mira, tú misma lo has dicho, personalmente aporta un crecimiento personal porque conoces personas que comparten tu misma pasión, pero sobre todo lo más importante aquí es que yo he notado, y de verdad lo digo, un crecimiento profesional, ¿no? Al final compartes con personas de otras edades, con otras experiencias, con otros ámbitos incluso de actuación, con otras preguntas, ¿no? Y yo creo que es una reciprocidad y una sinergia la que he notado desde que empezamos a trabajar juntos, que me ha hecho pues enfocar mis estudios de otra forma, incluso ampliar la visión, ¿no? Salir un poco de este estudio tan encorsetado y ver la imagen mucho más allá, por lo cual es un placer, ¿no? Incorporamos a esta mesa a Julio Ponce Alberca, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y autor de varias investigaciones centradas en el espionaje en la zona de Gibraltar durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, bien hallado. ¿Qué es lo que aporta al investigador este trabajo colectivo? Bueno, pues le aporta mucho no ser un corredor de fondo, es decir, no estar en la soledad de sus investigaciones y que, bueno, aborda una temática concreta y una geografía concreta, en mi caso, pues Gibraltar y el sur en general. Claro. Pero claro, no se sabe lo que ocurre en otros lugares, entonces desde ese punto de vista es muy enriquecedor y también es muy enriquecedor porque bueno, siempre se cambian impresiones metodológicas de abordaje de ciertas temáticas y bueno, en ciencias sociales, igual que en otro tipo de áreas de conocimiento, pues la sinergia entre los investigadores, el cambio de impresiones es fundamental. Exacto. Fíjate, yo siempre digo que esto es como trabajar con un puzzle, ¿no? La historia nos viene casi siempre a todos los historiadores con retazos, ¿no? Con retales, con trozos de pequeñas piezas que nosotros tenemos que ir montando. En el caso de la inteligencia, esas piezas están dispersas aún mucho más y en pequeños trozos, ¿no? Esta red que nosotros estamos intentando crear y que yo creo que ya está avanzando con mucha fuerza, lo que nos permite es
unir esas piezas pero con un punto de vista mayor, salir. Por ejemplo, yo empecé esta investigación centrándome en las islas de Canarias, especialmente en Gran Canaria, y después de colaborar con estos compañeros desde otros puntos de vista, con otras preguntas, con otros métodos, salgo de mi investigación y veo que eso se puede incluir en una investigación mayor, en redes transoceánicas que conectan Canarias con el mundo, con América, con África, evidentemente con Europa, ¿no? Por eso, por tanto, esto es no solamente una cuestión metodológica esencial, sino también de contenido, ¿no? Claro, igual es un poco precipitado, ¿no? Pero no sé si este intercambio de experiencias que estáis realizando, estos nuevos enfoques, ha movido un poco los marcos o modificado algunas conclusiones que creíais establecidas de antemano. Bueno, al momento que ya llevamos algún tiempo trabajando juntos, desde luego es la desmitificación, por ejemplo, de la palabra espionaje, ¿no? O esa visión romántica del espía. Es decir, es un mundo pues realmente muy, muy, muy rico. Adentrémonos, pues, en este mundo tan rico y tan complejo al mismo tiempo como es el mundo de la inteligencia. Vamos a situarnos en el año 1936, en el momento en el que se produce el golpe militar. Mientras los soldados se baten en el frente, lejos de allí, en los despachos, se libra otra batalla silenciosa, la del control de la información por el que pugnan ambos bandos. Vosotros siempre decís que España ha sido como un laboratorio de pruebas, ¿no? Estos servicios, la hipótesis es que no entiende o entiende muy poquito de fronteras. Es decir, entiende muy poquito de servicios vinculados a determinado Estado. Los servicios de información, por su propia naturaleza, tienen que interrelacionarse. ¿Dónde va a conseguir la mejor información? Sino en el lado contrario, en el lado que busca esa información. Esa información es la más valiosa. Por lo tanto, todos los agentes, buena parte de los agentes, partimos de que es bastante, esa información es bastante más porosa de lo que podría pasar. Después, toda esa información puede ejecutarse o no, puede servir a un determinado estado o no, y ahí ya le damos el color, digamos, de cuál fue esa acción, ¿no? Pero sin embargo, la actividad propia de los servicios de información no entiende de eso, ¿no? Y un territorio como el de la España durante la Segunda Guerra Mundial y los años de la Guerra Civil, pero los años de la Guerra Civil, sí, también, y los años de la Segunda Guerra Mundial, es decir, esos 10 años, casi 10 años entre 1936 y 1945, se convierte en un territorio en el cual, en guerra, en conflicto, en el cual, bajo un régimen dictatorial o dividido, ¿no?, entre un régimen dictatorial y un régimen democrático, pero que permite la actividad de todos los servicios de información. Claro, eso, en un territorio como el español, en el cual, durante esos 10 años, en un mundo en conflicto, te permite llevar adelante todos esos procedimientos, evidentemente es un laboratorio, claro, es un laboratorio casi perfecto, ¿no? Incorporamos a esta mesa de análisis a Carlos Píriz González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y profesor en la Universidad de Cádiz. Carlos, ¿en qué medida contribuyó a la victoria militar franquista el papel desempeñado por los servicios de inteligencia? Bien, pues lo mismo que había sucedido en conflictos anteriores y como digo, como estaba sucediendo también en su entorno, pues las agencias de información están trabajando con un material que por norma general es oculto, y esto supone en un contexto bélico pues estar a la vanguardia de cara al enemigo, ¿no? Si tú manejas una información primordial sobre su moral, sobre su situación militar, sobre sus condiciones alimenticias, etcétera, etcétera, pues tú tienes una serie de conocimientos sobre el enemigo que te va a situar, como digo, pues en la vanguardia, ¿no? Entonces, en el contexto de la guerra civil, las agencias de información franquistas en todo momento van a buscar pues manejar esa información a todo precio, ¿no? Y lo van a hacer bien, van a captar a personajes de mucha relevancia, van a obtener pues gran parte de esa información reservada y la van a saber gestionar en su propio beneficio.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, España se convirtió en un nido de espías. Se convirtió en un terreno abonado para el espionaje internacional debido a su posición geoestratégica. Los servicios secretos alemanes establecieron en España una compleja red de espionaje que movilizó cerca de 2.000 agentes y que llegó a ser de las más grandes de la web en el extranjero. Conversamos con Javier Rodríguez González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de León, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y especialista en represión franquista y también en el estudio de los servicios de inteligencia establecidos en el norte de España durante la Segunda Guerra Mundial. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado, Noelia. ¿Qué buscaban aquí? ¿Por qué este interés por nuestro país, Javier? Bueno, pues mira, lo que buscaban aquí durante la Segunda Guerra Mundial, claro, hay que darse cuenta que estamos en el extremo occidental de Europa y además estamos entre fronteras. Nos situamos en el noroeste de la península ibérica, tenemos la frontera portuguesa cercana por un lado, la francesa un poco más alejada, pero después tenemos dos masas de agua, ¿no? Como es el mar Cantábrico y el océano Atlántico, ¿no? Entonces hay que entender que hay mucho tráfico de barcos de guerra en esas zonas y claro, es una de las, digamos, de las maneras de poder invadir un país, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban los alemanes? Los alemanes, claro, buscaban, bueno, pues en este caso, tener la posibilidad de atravesar o de ocupar, es decir, no solo tener la colaboración de la dictadura franquista, sino, en determinado momento, poder invadirla. Si Gran Bretaña también la ocupaba, ¿no? Entonces yo creo que las dos agencias de inteligencia, bueno, pues mientras unos planeaban invadirla, otros intentaban contrastar esa ofensiva. Y también, algo que no se nos puede olvidar, es muy importante toda esta zona para la evacuación de soldados aliados que pasan por la frontera francesa huyendo de los nazis, ¿no? Entonces, podemos ir tanto a Portugal, pero sobre todo para coger barcos, para irse para Latinoamérica, ¿no? En paralelo, los servicios de inteligencia británicos intensificaron sus operaciones de apoyo a la resistencia. Una de las redes más importantes ha sido la red San Miguel, que operaba en el norte de la península. ¿Qué papel jugó, Emilio? Sí, a ver, la documentación que hemos conseguido de la red San Miguel, conocida como red San Miguel, es hasta la fecha, creemos que la red con mayor intensidad, con mayor número de agentes, de cuadros, desplazada por toda la costa cantábrica española, hasta la gallega, incluso hasta el sur, y en la cual se preparaba, estaba planteada para servicios de información y dar datos de fábricas, de playas, de aeropuertos, de cuestiones políticas internas que se enviaban vía valija diplomática a Londres a partir de la Embajada Británica en Madrid. Pero sin embargo el cometido principal de esa red era dar un salto definitivo hacia un proyecto de invasión. Y eso es el paso que se tenía que dar era sacar esa información de la comunicación a través de la valija diplomática de la Embajada Británica en Madrid, porque la Embajada Británica en Madrid estaba absolutamente llena de topos procedentes de los servicios españoles que en 2 ocasiones, cuando menos, tenemos constatado que asaltan la valija diplomática británica, la información en la propia embajada, ¿no? Durante esos años. Con lo cual, toda esa información era absolutamente conocida por todos. Vuelvo a insistir en el carácter poroso de esa información. Bien, esa red es la red con mayor número de agentes conocido en España en esos años, pero es que además tiene una serie de características también que la hacen muy singular. Por ejemplo, su objetivo final, que al final no fue conseguido, era una red en la cual existían numerosas mujeres y en el cual el elemento femenino era fundamental, con el objetivo final, que no fue conseguido, ya digo, de transmitir por radio directamente, saltándose la embajada, transmitir por radio directamente a Londres las posibilidades, preparaciones, informaciones para una posible invasión por esa zona. Y otra característica también añadida es que observamos también diferencias internas dentro de la red. Así como hay un grupo muy numeroso, esparcido por toda
costa cantábrica, ya digo, mayoritariamente integrado por mujeres, y bien, también existe un grupo propio específico vinculado a sectores vinculados al nacionalismo vasco, con sede en Bilbao, y que comunican casi directamente, que parece casi como digamos una zona autónoma, pero que ellos mismos se autorreconocen parte de esa red también, ¿no? De la red San Miguel. Sin embargo, funcionan de una manera autónoma. Eso no quiere decir que no vamos a aplicar, evidentemente, identidades, sino identidades grupales. Ese grupo, evidentemente, pertenece mayoritariamente a afines al nacionalismo vasco y, por lo tanto, funcionan de una manera grupal porque son conocidos internos, ¿no? Eso no quiere decir que no exista, no lo hemos llegado hasta la fecha, otro en Galicia, otro en Asturias, otro en León, que también tiene una ramificación muy intensa por esa zona. Quiero decir, hay varias circunstancias que la red San Miguel, ya digo, nos permite calificarla como muy singular, también por la manera en que cae. Es decir, es una red, la verdad, apasionante. Al tener tanta documentación sobre ella, evidentemente podemos sacar un mayor número de conclusiones, claro. Deduzco que en ocasiones esto era casi como el juego del gato y del Pues ratón, sí, ¿no? porque realmente es una de las partes de la historia más complicadas de estudiar sobre inteligencia, porque, claro, a veces solo se nos muestra en la documentación que consultamos una pequeña parte de aquello que existió, ¿no? Entonces, realmente creo que bueno, hemos ido construyendo durante estas últimas décadas una historia que ha pasado de ser compartimentos estancos de diferentes materias a, digamos que, entrelazarlas todas, ¿no? En un momento, como es la Segunda Guerra Mundial, pero que en el caso de España, claro, comienza la Segunda Guerra Mundial cuando pocos meses antes ha finalizado una guerra civil, ¿no? Entonces, esto en el noroeste de España es, como tú bien dices, de una importancia estratégica pues muy importante. Estas redes de informadores llegaron a diseñar planes de ocupación aliada en distintos puntos de España. En 1943 a punto estuvieron de invadir la península ibérica a través de Galicia. Por lo que has podido averiguar, Emilio, Galicia pudo ser Normandía. Sí, de la primera hipótesis que tenía ya hace unos años, ahora es evidente que se ha aportado, se ha recopilado muchísima más información que permite contrastar de una manera absolutamente firme esa posibilidad de invasión, ¿no? por Galicia y por Portugal, ¿no? Bien, todo eso, determinadas pruebas que aparecen en ese artículo, de que Galicia pudo ser Normandía. En Canarias no hubo grandes batallas, ¿no? Pero sí numerosos planes para ocuparlas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Marta? Sí, Canarias no fue parte activa, podríamos decir, por muy poquito. Inglaterra diseñó más de 4 planes de invasión que tenían el objetivo de llegar y desembarcar en las islas, hacerlas de ellos como un plan alternativo a una posible pérdida de Gibraltar por parte del Reino Unido. Pero no solamente los ingleses tenían puesto el punto de mira en nuestras islas, ya como digo, los ingleses tenían preparado todas las operaciones de desembarco con los contingentes militares esperando en Freetown para desembarcar en las islas, ¿no? Pero Alemania también tiene su punto de mira en las islas y de hecho solicita al gobierno de Franco la cesión de Gran Canaria. Norteamérica no tiene un plan militar tan estratégico, pero sí utiliza el abastecimiento de petróleo en la refinería de Tenerife, una de las primeras, o por así decirlo, la primera que se abre en todo el territorio español, como moneda de cambio para una presión diplomática. Por tanto, las islas estuvieron a punto de peligrar la neutralidad española porque eso hubiera implicado un movimiento mucho más activo por parte de Franco. También Gibraltar ha sido una pieza muy codiciada, ¿no? Ha jugado un papel muy relevante por su posición estratégica. Julio. Sí. Es más, una de las cosas que fui descubriendo es que no solamente la guerra civil o España sirvió como banco de pruebas para las armas, sino que además también sirvió para el despliegue de estrategia. En el caso de los británicos era muy claro que tenían una estrategia anticomunista de no extensión del comunismo en el oeste de Europa, y lo pusieron en marcha clarísimamente en esos años de la Segunda República, porque ellos, de la Guerra Civil, porque ellos tenían la percepción, que no la realidad, pero sí tenían la percepción de que España se estaba deslizando hacia bueno, convertirse en una especie de órbita o satélite de
de la Unión Soviética. Esa era la percepción del gobierno británico, de las autoridades. No estoy hablando del sindicalismo británico o de otros sectores, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, del gobierno británico. Uno de los aspectos a los que te referías hace un momento eran esos planes de evacuación de refugiados procedentes de Francia, ¿no? Durante la ocupación alemana, que buscaban una forma de salir del país, Claro, ¿no? El claro. flujo de salida de refugiados era inmenso, Eso es. pero ¿cómo conseguían burlar la vigilancia de los servicios secretos alemanes y también de los españoles, de los Claro. colaboracionistas franquistas? Pues fíjate, la verdad es que es toda una epopeya, ¿no? Pero evidentemente ayudados en este caso por los servicios secretos también aliados, ¿no? Aquí hay un ejemplo claro, que es el del médico de la embajada inglesa en Madrid, que era el doctor Martínez Alonso. Bien, pues este médico, que era de ascendencia gallega, bueno, pues él lo que realiza es, ayudado evidentemente por la estructura del servicio de espionaje inglés, bueno, pues ayuda a salir a estos, en principio eran soldados aliados que huyen de Francia, pero después también eran refugiados, ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, él tenía dos vías para sacarlos de España. Una era a través de la provincia de Salamanca, de la frontera, en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, y otra era por la zona de Tui. La zona de Tui. ¿Cómo se hacía ese viaje? Bueno, pues se hacía por la carretera nacional 6. En este caso se paraba en una posada de la localidad de La Bañeza, en la provincia de León, y si tenían que hacer noches se desviaban hacia la misma capital leonesa. Claro, ¿cómo se hacía esto? Pues se hacía de noche, con agentes españoles, con ciudadanos españoles que le ayudaban al doctor Martínez Alonso. ¿Y dónde aparece todo esto? Pues aparece en el Archivo Nacional Británico. ¿Qué le sucede al doctor Martínez Alonso? Pues que, igual que Alexander Easton, es decir, son dos ejemplos muy valiosos. No trabaja en el noroeste de la península ibérica como agentes del SOE, del Servicio de Espionaje Inglés. ¿Qué le sucede? Que en determinado momento no tienen más remedio que les avisan de Londres de que realmente tienen que irse de España porque pues tanto las autoridades franquistas como las alemanas les vienen pisando los talones. La información, esa arma tan codiciada y tan valiosa que ha sido y sigue siendo objeto de deseo y por la que muchos arriesgan su vida cada día. En ese mercado de la información, el agente, el espía, juega un papel clave. No sé si en las áreas que vosotros habéis estudiado responden a un perfil en concreto, Julio. Bueno, ahí, aquí en Gibraltar, realmente no hay para el doble agente, que es al fin y al cabo una especie de mercenario de la información. Sí. No varía mucho en relación a otros lugares. Si acaso en el caso de Gibraltar, en el caso del campo, ellos durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos, sabían que los alemanes tenían muy difícil, un espía alemán tenía muy difícil entrar sin ser detectado en la roca. Pero sí, los alemanes podían contratar los servicios de españoles que entraban por miles, trabajadores españoles que entraban por miles diariamente, entraban y salían del país. Y entonces ahí sabía que estaba el ariete fundamental del espionaje. Y ellos lo que hicieron fue convertir a esos españoles que estaban trabajando para los alemanes en agentes dobles. Partiendo de una premisa: España era muy pobre y había una tendencia muy fuerte así lo confiesan ellos mismos en su análisis, hacia la corrupción, y por tanto, bueno, no había más que hacer lo siguiente: preguntarles cuánto le pagaban los alemanes y ellos doblar la apuesta para convertirlos en agentes dobles. Increíble. En Canarias
Supongo que habría mucho doble agente también, ¿no? Sí, de hecho, Emilio siempre lo suele decir y yo comparto mucho esta idea de que los dobles agentes eran más frecuentes de lo que pensamos. Al final la información es global, la información se va y viene, parte de una persona que tiene varios motivos y al final ya no sabes ni en qué bando te puedes encontrar, ¿no? Esa es la clave. Pero ¿cuáles eran los perfiles? ¿Qué motivaciones había detrás? Los perfiles había de todo. Entonces, puede haber un perfil simplemente económico para subsistir y para ganar dinero, porque realmente estaban pagados por las diferentes agencias de espionaje. Y después había una motivación ideológica. En el caso inglés, en el caso de los españoles que podían ayudar a los aliados, está claro que muchos eran de origen republicano. Incluso habían combatido durante la guerra civil en el bando republicano. Claro, cuando cae la guerra, cuando finaliza la guerra civil, pues los que pueden huir huyen a Francia, pero otros que no pueden huir se quedan aquí entre bolsas de huidos y de refugiados, de guerrilleros, que realmente la motivación es ideológica. Bien, en el caso de los alemanes, que pueden digamos que pueden incitar a un español a colaborar con los servicios de inteligencia alemán. Y en los orígenes están en la guerra civil también. Porque, por ejemplo, en la provincia de León existió una de las bases más importantes de la Legión Cóndor en España, que fue en el aeródromo de la Virgen del Camino. ¿Qué sucede? Que los alemanes, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién reclutan? No solo pasa aquí, pasa en el resto de Europa. Pues reclutan a personas, a españoles y alemanes que ya habían combatido durante la Guerra Civil en España. Es decir, la Legión Cóndor es un claro antecedente de los servicios de espionaje que después se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí en el caso de León tenemos varios ejemplos que aparecen en los archivos nacionales británicos. No nos aparecen en los archivos españoles, porque no podemos consultar una parte de esa documentación. Comentaba Emilio el importante papel que desempeñaban las mujeres dentro de la red San Miguel, que operaba en el norte de España. No sé, en Canarias, Marta, si también ellas han sido relevantes. Sí, yo creo que el papel de la mujer, evidentemente, todavía a falta de que sigamos estudiando, siempre ha sido importante en casi todos los ámbitos de este tipo de cuestiones de inteligencia y guerra, ¿no? En el caso de Canarias fue importante, mucho más vinculado, menos a las actividades de agentes, pero más vinculados a actividades consulares, ¿no? Destaca, por ejemplo, mucho la agente de inteligencia norteamericana Lily Mae Hubbard, que no solo era una mujer, sino que era una mujer afroamericana negra, que por tanto en el mundo de la diplomacia en ese momento era todavía y todo un logro, enfrentándose a muchos más obstáculos de lo que podría ser una mujer normal en esta circunstancia. Si ampliamos un poco el vuelo saliendo de Canarias, en el caso de la Segunda Guerra Mundial vemos una gran cantidad de mujeres que colaboran, por ejemplo, en particular, que es la investigación que estoy haciendo ahora, con los servicios de inteligencia alemanes en todo el territorio español. ¿Y por qué ese atractivo de las mujeres? ¿Qué es lo que pueden aportar ellas que no tienen ellos? Pues mira, aportan desde ámbitos administrativos, de gestión avanzada, de cuestiones que están muy vinculadas a profesiones como por ejemplo la gestión de documentación, cuestiones lingüísticas, a formaciones vinculadas por ejemplo con el cifrado, que por ejemplo en el caso de la Wehrmacht del ejército era muy recurrente, pero sobre todo también si nos centramos en cuestiones de una participación más activa de la mujer en servicios de inteligencia, es decir, por ejemplo, a través de creaciones de redes de observación o vigilancia o actividades de contrainteligencia, es decir, lo que podríamos decir verdaderas espías. Yo creo que juegan un papel clave. ¿Por qué? Porque son menos observables, porque pueden utilizar muchas más estrategias de, por ejemplo, infiltración en varios mundos, no solo el mundo del eclesiástico, sino el mundo del comercio, en el de actividades o tapaderas comerciales, en actos públicos de encuentro social, ¿no? Y evidentemente, pues, todo esto se explota al máximo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero también en otros contextos mucho más combatientes, como por ejemplo el de la Guerra Civil Española, ¿no? Durante años, decías tú antes, ¿no? Has intentado casar este puzzle enorme.
no sé de qué fuentes has bebido y sigues Pues mira, bebiendo, he Marta. tenido la suerte de contar con varios contratos de investigación que me han permitido pues financiar grandes viajes de consulta, que al final siempre digo, la fuente documental son nuestra gasolina, ¿no? Sí. Nuestra fuente fundamental, que sin ellas no trabajamos. Para poder reconstruir todo bilateralidad de ideas, ¿no? Por parte de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, pues he tenido que consultar los archivos de Estados Unidos en Washington D.C., en Londres, en Berlín, tanto el de Asuntos Exteriores como el federal. He estado también en París y también evidentemente los nacionales en España, ¿no? Todo ese puzzle que te llega con diferentes idiomas, con nombres en clave, que en nuestro caso complica aún más la situación. Después llegas a casa con una gran cantidad de información que lo que necesitas es primero colaborar en red, trabajar, preguntar, hacer cuestiones e intentar unir esas piezas, ¿no? Con la ayuda también de otros investigadores, pero la verdad que es un mundo apasionante. Emilio, en el caso de la investigación que tú has realizado relacionada con la red San Miguel, que operaba en el norte de España, la información que has podido manejar estaba custodiada en los archivos de Ferrol, ¿no? La parte fundamental sí, y de hecho esa causa militar procedente de la caída de esa red de San Miguel, ¿no? Del propio San Miguel, en ese momento nos lleva a Javier Rodríguez y a mí, el profesor de la Universidad de León, y a mí a Londres a ver la otra parte, ¿no? Vemos la parte del archivo, la parte española, digamos, pero no quisimos ir a ver la parte británica. Bueno, esta pesquisa, esta investigación, que inicialmente se saldó, ya digo, con un fracaso porque no encontramos la parte británica, porque tampoco hay referencias ninguna en prensa. Lógicamente, el Estado de la dictadura no va a publicitar esto, ¿no? Pero, sin embargo, al cabo de los años, después de varios años de visitar los archivos nacionales, se encuentra la parte británica de esta red, la documentación correspondiente a la parte británica de esta red, que desde luego tiene, digamos, los datos para llegar a ella, son datos que no te llevan precisamente directamente a ella, ¿no? Sino que tienes que tener una vista de pájaro de todo lo que funciona para unir esas dos redes. Ya no sé si es más complicado acceder a esos archivos, desclasificarlos o decodificarlos, Emilio. Son las dos cosas. A ver, para un historiador, ya sabes que sabéis que jugamos muchas veces como detectives, ¿no? Sí. Y esta labor detectivesca, y especialmente en esta temática, que por naturaleza es opaca y que hay que saber las claves para poder leer bien, sino con una lectura lineal, que es la que la mayoría, digamos, de las primeras investigaciones se hace, nos perdemos una gran parte de la realidad. La distribución y lo que queda de esas fuentes es determinante para poder llegar a ellas. Por lo tanto, esas fuentes no están hechas para que se conozcan, sino para todo lo contrario. Marta, ¿te has encontrado con muchas puertas cerradas durante tu trabajo de investigación? Sí, me he encontrado con algunas puertas cerradas, no solamente en España, que ahora te detallo un poco más, fuera también, muchas veces solicitando papeles, dando justificaciones de por qué quiero consultar una documentación que aunque esté desclasificada ya se confiere como una materia sensible, aunque es verdad que en países como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania no he tenido mayores problemas, simplemente rellenar una solicitud. En el caso de España sí tengo que decir que tristemente me he encontrado con mayores puertas cerradas, y puertas cerradas que no son quizás intencionadas, sino por resultado de un proceso de desclasificación que está incompleto o que no se está realizando bien. Un proceso de desclasificación de documentación que por el paso del tiempo que ya ha sucedido tendría que estar automáticamente esa documentación en proceso de desclasificación o ya desclasificada, como pasa en otros países, y que aquí llegan momentos en los que no podemos acceder a la documentación. A estos problemas se añaden problemas de no sabemos dónde está la documentación. Hay un gran problema de clasificación, no solo de desclasificación, sino de acceso a esos documentos. ¿Qué documentación? Que sabemos que tenemos una documentación muy rica en nuestro país, que está esperando, evidentemente, tener los recursos financieros y de personal que permitan pues ampliar todas estas clasificaciones de documentos que a nosotros nos permitan saber cuál es nuestra gasolina, cómo acceder a ella y ver qué documentos tenemos y por fin trabajar con ellos, ¿no?
que creo que se han hecho bastantes pasos importantes en este sentido en nuestro país y evidentemente seguimos trabajando siempre de la mano de la comunidad archivera que ha hecho muchísimos avances, pero creo que más allá de los avances normativos que todavía hay que avanzar también en materia archivística, en financiación y en empleo, ¿no? Porque al final eso es la esencia. Carlos. La documentación que nos ha llegado de momento, pues, salvo el contexto de la guerra civil, con posterioridad tenemos bastantes complicaciones de acceso. Hago referencia, por ejemplo, al archivo del Ministerio del Interior, donde se guardan buena parte de los papeles de la policía de entonces, ¿no? Necesitamos acceder a eso, necesitamos gestionarlo, comprenderlo, para generar relatos historiográficos coherentes con lo que pues han hecho otras academias, ¿no? También Portugal, por ejemplo, pues ha tenido avances en este sentido desde los años 70 a esta parte, que para la historiografía española pues están todavía años luz de que suceda. Es decir, que nos queda aún mucho trabajo por hacer en España, ¿no? Para ser transparente, al fin y al cabo, ¿no? Para poder facilitar esa información al historiador y que pueda armar el puzzle correctamente. Sí, sin duda alguna. Sobre todo, vamos, en el tema de archivos nos queda muchísimo por hacer porque todavía no somos conscientes que lo mejor es que los archivos estén concentrados, en primer lugar, sobre todo por su coste de conservación, y tener un personal especializado que vaya descatalogando. Entonces, para eso la concentración de la documentación es fundamental, que, bueno, en tiempos pues se pensaba que cada uno tenía que tener los documentos de su región o de su comunidad autónoma, lo cual a mí me parece, desde luego, que es un error desde el punto de vista de la historiografía, ¿no? Y de hacer historia, sino que esté concentrado y sobre todo que haya un buen sistema de descatalogación para que podamos acceder a los fondos, claro. ¿Sigue habiendo opacidad en España, entonces? Sí, desde mi punto de vista sí. No puede ser que todavía tengamos la ley de secretos oficiales, que es del año en el que nací yo, ¿no? Sí. Del año 68. Entonces, bajo ese paraguas de esa ley, a veces, bueno, pues documentación que podíamos consultar aquí, nos tenemos que ir a Londres a consultarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que digamos que tendríamos que tener más esa documentación accesible. Sí, las fuentes no siempre están disponibles y bueno, en nuestro caso, más de un investigador del grupo ha bebido de fuentes del extranjero, porque tienen un sistema de descatalogación de documentos pues bastante procedente. Aquí, bueno, pues muchas veces no se pueden ver documentación de menos de 25 años, 50 años. Muchas veces la documentación la puedes ver pues gracias a que le hayas caído bien al archivero, tenga una especial sintonía con el mismo. Es decir, no está tan arreglado como en los Estados Unidos o en Gran Bretaña. Los servicios secretos franquistas, yo, desde mi punto de vista, bueno, es uno de los grandes desconocidos, pero que nos queda por investigar más en España, sobre todo después de la Guerra Civil. Eso tiene que ver también con la poca disponibilidad de los archivos españoles, a diferencia de los archivos británicos. ¿Por qué esta resistencia a ofrecer esa información, Julio? Bueno, pues porque yo creo que también hay algo de cierta mentalidad, ¿no? Bueno, yo soy el custodio, en este caso, ¿no? Desde el punto de vista archivístico, yo soy el custodio de la información, yo tengo la responsabilidad de lo que tenga que ver o no tenga que ver el investigador. Yo parto de otra premisa, el investigador es el responsable de lo que escribe, no es el archivero, es el propio investigador. Si él sabrá si tiene que utilizar iniciales o tiene que poner el nombre entero, es él, porque al fin y al cabo es su obra, ¿no? Y hay una cierta, entre esa mentalidad de custodio de la documentación, que es el archivero, y se le poco menos que se le convierte como una especie de responsable legal de esa información, hasta yo diría que una cierta, a veces, ignorancia de lo que se tiene y del marco legal, que es muy complejo, es extraordinariamente complejo, que no se sabe nunca si esa información se puede dar al investigador o no se puede dar al investigador, con lo cual todo el mundo se cura en salud diciendo no.
no a todo. Archivos que han estado abiertos durante un tiempo, después por las circunstancias más diversas, pues de pronto se ha cerrado a cal y canto, y lo cual no deja de ser, bueno, pues un poco inquietante, ¿no? Porque las investigaciones no se hacen de un día para otro y se necesita que esté la documentación abierta, bueno, de manera continua, de manera arreglada y que no haya ningún tipo de problema. Entiendo, y entre toda esa información a la que has podido acceder, y supongo que también alguno de esos sobres, ¿no?, que por fuera ponen ese rótulo de top secret, no tan peliculero, ¿no? Sí. ¿Hay alguno que te haya llamado más la atención, que haya cambiado un poco el curso de tu investigación? ¿Qué es lo que con lo que te quedas? Bueno, sí, la verdad es que no ha sido uno ni dos, han sido bastantes, sí. Y curiosamente a veces no se encuentra uno lo más interesante en aquello que pone que está sellado, ¿no? Como secreto o muy secreto, a veces sí, pero muchas veces es, bueno, simplemente una carta. Recuerdo, bueno, la hipótesis que yo estuve barajando cuando hice mi libro sobre Gibraltar y la Guerra Civil, es que las autoridades británicas, tanto en Londres como en la propia colonia, como en el Peñón de Gibraltar, bueno, pues aunque mantenían una actitud teóricamente neutral, la verdad es que hicieron todo lo posible por conseguir, por favorecer la victoria de los alzados, de los nacionales. Y recuerdo una carta de un comerciante gibraltareño, ya después de la guerra, una carta dirigida a Franco y que se conserva en el Archivo General de la Administración aquí en España, y que, bueno, que es un documento que está ahí como que nadie le presta atención, en la que él mismo, bueno, pues le pide una serie de favores a Franco directamente, teniendo en cuenta la participación y la contribución y la colaboración que yo he prestado como consignatario de buque a la causa nacional durante la Guerra Civil. Es decir, no está mal. Él mismo está diciendo lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, ese tipo de cartas, pues la verdad es que son muy interesantes. Son como un caramelo, ¿no? Me imagino, para el investigador. Sí, son como un caramelo porque además termina de cerrar la hipótesis que empecé a formular, ¿no? Digo, bueno, aquí parece que esto del comité de no intervención y que esta idea que está muy extendida de que solamente Alemania e Italia apoyaron a Franco, ¿no? Eso es más complicado. Es más complicado porque, claro, estamos hablando de una democracia, como era el Reino Unido en aquel momento, además capital imperial, tenía todo un imperio. Bueno, pues se posiciona en contra de un régimen, bueno, liberal democrático como era el de la Segunda República. ¿Qué archivo sueñas con abrir, Marta? Pues mira, siempre sueño con encontrar archivos que tengan una historia secreta dormida en el tiempo, como suelo decir, una historia de alguien que me deje todo en mano, con fotografías, un poco como la red San Miguel que nos cuentan Javier y Miguel. He tenido la suerte de encontrar ya mi filón con un espía norteamericano en Canarias, del que tengo casi todo, hasta sus billetes de traslado de un país a otro y sus diarios. Ya nos contarás. Ya te contaré, pero evidentemente todos seguimos soñando con tener casos similares, sobre todo de una mujer. Sueño con tener un caso, no de una Mata Hari, sino de una agente de inteligencia que sea famosa por su inteligencia, por su capacidad intelectual y no solo por su capacidad de seducción. Ese es mi sueño. Aquí estaremos encantados de escucharte. Marta García Cabrera, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Javier Rodríguez González, muchísimas gracias. Un placer y hasta pronto. Ha sido un placer, Noelia. Muchísimas gracias. Gracias. Por cierto, Julio, ¿te gustan las películas de espías? Pues sí, alguna que otra me gusta y la verdad es que son, bueno, muy demasiado románticas, ¿no? Pero últimamente sí he visto alguna que otra de la sobre la Guerra Fría y tal, que van más allá de esta imagen, ¿no? Del James Bond, que es un poco el agente informativo, que realmente es un agente operativo. Realmente, y eso es bastante raro encontrárselo en información inteligente. Bueno, hablaremos también aquí de cine de espías. Julio Ponce, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Seguimos hablando. Pues nada, un abrazo a vosotros. No sé si eres muy aficionado al cine de espías, Emilio. Bueno, algo, sí, a la literatura, más bien, más que al cine. A la literatura. ¿Y se parecen algo los espías de verdad a los espías de los libros y de la gran pantalla? No, muy poco. Tendremos ocasión de comprobarlo aquí, en Desclasificado. Emilio Grandio, muchísimas gracias y un abrazo. Nada, muchas gracias a ti.
Desclasificado. Más allá de la realidad, con Francisco Veiga. El espionaje y la inteligencia han sido históricamente temas muy golosos para la narrativa de ficción. La literatura, el teatro y el cine están repletos de agentes dobles, de personajes, de tramas que se mueven en torno a lo secreto, a lo clandestino, donde los complots y las traiciones pueden provocar movimientos decisivos. Os propongo que nos adentremos en este género de ficción para conocer sus motivaciones, sus características e intentar también descifrar qué elementos son o no reales en el cine y en las novelas de espías. Y lo vamos a hacer con la ayuda del historiador Francisco Veiga, catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de numerosos trabajos centrados en el periodo de entreguerras, Guerra Fría, posguerra fría, los Balcanes, Turquía, en fin. Además de novelista y autor del blog Desierto de Espejos sobre narrativa de inteligencia. Francisco Veiga, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Hola, buenas tardes, Nuria. Supongo que es tu nombre real, que no es un nombre en clave. Efectivamente, no es un nombre en clave. De acuerdo. El tuyo tampoco, ¿no? Entiendo. No, el mío es un funcionario del Estado. Dime una cosa, Francisco, ¿por qué tiene tanto éxito la narrativa de espionaje? Pues es una buena pregunta. De hecho, va por épocas. Hay momentos en que tiene mucho éxito y otros momentos en que queda más o menos olvidado. Hombre, ahora con todos los conflictos que tenemos, claro, que si Ucrania, que si tal, pues lógicamente hay un rebrote, ¿no? En tiempos de la Guerra Fría, pues tenía muchísimo éxito porque la Guerra Fría la dinámica de la Guerra Fría se conduce precisamente a partir de operaciones de inteligencia, ¿no? Claro. En el centro de la historia. Y previamente a todo ello, hay lo que podríamos denominar narrativa de espionaje que no se considera como tal, sí, que bueno, son novelas de aventuras, de capa y espada y demás, pero que ya contienen todos los elementos de lo que sería después el género que podemos denominar género de espionaje o narrativa de agentes secretos. Bueno, yo creo que podemos utilizar varios nombres. Claro, es que a menudo identificamos el mundo de los espías y la inteligencia, eso con lo que decías, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la época en la que las principales agencias alcanzaron su máximo apogeo, pero claro, la narrativa de espionaje, al menos en la literatura, comienza mucho más atrás. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge, Francisco? Bueno, no hay un momento muy claro, ¿no? Porque el espionaje pues es tan antiguo como... Yo creo que las primeras profesiones son cocinero y espía, ¿no? Y traidor. Y traidor. Bueno, pero traidor está en relación al robo de las recetas de cocina. O de lo que sea. O de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es antiguo, ¿no? Es decir, encontramos el libro de la guerra de Sun Tzu, recomienda utilizar los espías y demás. Pero, digamos, hablando un poco de lo que es hoy en día el espionaje, hombre, va ligado a la creación y consolidación de estados complejos que tienen sus grandes servicios de información y hasta no hace mucho tiempo pues tenían sus imperios que era necesario controlar también mediante la información, el acopio de información. Las modernas agencias de inteligencia se generan en torno al control de los imperios, ¿no? Claro. Entonces, hay ese periodo que viene desde mediados del 19, en que, digamos que a partir de determinados géneros, como por ejemplo pues la novela de capa y espada, el folletín político, pues se va generando este género, ¿no? O subgénero, no sé cómo denominarle. Entonces hay algunas obras un poco que podemos tomar como referencia de lo que será esto. Claro, si queremos aproximarnos, ¿a qué títulos nos tenemos que acercar sí o sí? Mira, por ejemplo, hay una novela que se considera, digamos, la gran abuela, ¿no?, del género de espionaje, que es Kim, de Rudyard Kipling. Es una aventura imperial, de hecho, es un niño que es reclutado por los británicos para espiar. La novela es muy bonita literariamente, pero no deja de ser un poco siniestra, en el sentido de que para el niño es una aventura, pero para el reclutador es un recurso habitual
que es la prolongación de la administración imperial. Ya sabes que Rudyard Kipling era un gran defensor del Imperio Británico y para él la novela de alguna manera pues era motivo de orgullo. Pero para nosotros los lectores de un siglo y medio después es digamos, más bien motivo un poco de estudio, ¿no? De estudio como antecesora. Después tenemos, por ejemplo, lo que sería en la cultura de la conspiración del siglo XIX, que es una época muy densa en conspiraciones políticas, en golpes, en revoluciones, ¿no? Pues bueno, las novelas de Alejandro Dumas, ¿no? El Conde de Montecristo no es ni más ni menos que digamos una historia de una conspiración como motor dramático de venganza. Entonces, claro, aquí podemos decir, bueno, pero esto realmente es inteligencia y es espionaje. Claro, o es aventuras, claro, ¿cómo diferenciarlo? Hay un elemento de vaivén que a mí me interesa mucho, me parece muy interesante. Por ejemplo, la historia, el argumento del Conde de Montecristo lo encontramos en una obra reciente que se puede, digamos, catalogar de inteligencia civil, por ejemplo, una manera, que es Recursos Inhumanos, sobre una novela de Pierre Lemaitre, que además yo creo que se puede encontrar todavía en Netflix, y es la venganza de un señor, de un ejecutivo que es expulsado de una empresa. Recuerda mucho una operación de inteligencia. Entiendo. ¿No? Es lo mismo que pasa con el Conde de Montecristo, sin que estén implicados aquí motivos políticos o esté implicado el Estado, ¿no? Después, de una manera bastante más clara, otra obra de Dumas, ya en el género de novela de capa y espada, es Los Tres Mosqueteros. Aquí hay espionaje cortesano, razón de Estado, cartas, mensajes a interceptar, misiones secretas, el cardenal Richelieu que organiza redes de informadores, en fin. Tenemos todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Claro, te dirán, bueno, no, esto tampoco es exactamente novela de espionaje porque no existe una CIA o un KGB, no, pero es que antes no, el espionaje, digamos en el siglo XVI, XVII, en la era moderna, es un espionaje de personajes privados. Es decir, el rey paga sus espías de su bolsillo. Un personaje utiliza sus espías para mangonear en la corte, ¿no? Por ejemplo. Y eso es espionaje. Al final es el juego del poder, ¿no? Lo que hablábamos antes. Es el control. Es el juego del control o el juego de tomar el control, ¿no? Porque, bueno, una parte importante de lo que podíamos llamar espionaje antiguamente consistía en que el rey intentaba evitar golpes de Estado, ¿no? Inicialmente el espionaje es más de tipo interior que no exterior, ¿sabes? Entonces, en este sentido, pues la verdad, Los Tres Mosqueteros es una novela que se puede, digamos, describir como una novela de espías o de agentes secretos, digamos, avant la lettre, ¿no? Pero que realmente funciona como tal. O, por ejemplo, otra historia parecida, otras novelas, las de Pimpinela Escarlata, de la baronesa d'Orsay, ¿no? Que es un agente británico, que es Pimpinela Escarlata, que en realidad es políticamente un reaccionario, ¿no? Porque lo que hace es salvar a nobles franceses durante el periodo del terror en la Revolución. Entonces, bueno, esto sería un poco la prehistoria, y el género más moderno de espionaje nace a finales del XIX, comienzos del XX, cuando ya se acerca la Primera Guerra Mundial, aumenta la rivalidad militar, la carrera de armamentos, ya se empiezan a crear servicios importantes de inteligencia, como el Deuxième Bureau francés, por ejemplo, a finales del XIX, con labores estratégicas que planifican la defensa del país o planifican alguna forma de obtener información del enemigo, etc. Y también hay un auge de la inteligencia interior por el miedo al anarquismo, al terrorismo anarquista. Y entonces ahí también aparecen algunas novelas, ahora hablaremos de ellas rápidamente, que están muy relacionadas con eso, con el miedo al golpe interno, al terrorismo anarquista, que es un poco el trasunto de lo que hoy sería la novela del servicio de inteligencia que lucha contra el ISIS, por ejemplo, ¿no? O contra el yihadismo, o que en la Guerra Fría pues luchaba contra los revolucionarios bolcheviques o comunistas. O lo que claro, sea. es que el mundo del espionaje en la literatura y en el cine va cambiando, también sus protagonistas, un mundo un tanto maniqueísta, ¿no? Donde está muy clara esa separación entre los buenos y los malos, donde el enemigo a combatir también ha ido evolucionando, ¿no? En función del contexto, y en el que se encuadran en cada una de estas historias. Hemos pasado de perseguir al nazi, perseguir al comunista, a luchar contra el terrorismo yihadista, y eso se acaba viendo en todos estos trabajos, ¿no?
Bueno, sí, digamos que es el planteamiento inicial, porque si la novela es demasiado maniquea, no tiene gracia. Ya. Tiene que haber algo un poco como, ¿cómo te diría yo?, de relativismo ahí, ¿no? Por ejemplo, en novelas como El agente secreto de Conrad, que es una de las primeras también de tema de espionaje enfocado hacia unos anarquistas, lo que te encuentras ahí es que hay una manipulación estatal del terrorismo, ¿no? Hay una infiltración, una conspiración internacional, el Estado está detrás, pero no sabes muy bien si está detrás como manipulador de la violencia. Entonces ahí hay un elemento de cinismo y relativismo que, por ejemplo, Chesterton lleva a su extremo en aquella novela que es El hombre que fue jueves, en el que hay un policía que se infiltra en un grupo terrorista y su nombre de guerra es Jueves. Y cuando se da cuenta, todos los demás agentes que están allí, perdón, todos los demás terroristas que están allí son agentes infiltrados, ¿no? Pero el que realmente es la novela que abre la saga con las características elementales de lo que es una novela de espías o de inteligencia es El enigma de las arenas, de Erskine Childers, de 1903. Es la primera novela de género. Y la historia, pues es una historia que los ingleses después repetirán muchas veces. Son dos amigos que hacen un viaje de placer con un velero por el Mar del Norte y empiezan a ver que hay extraños movimientos de naves que resulta que son alemanes, ¿no? Y entonces ellos juegan a ser espías, ¿no? Empiezan a estudiar los movimientos de esos barcos, qué dirección llevan, etc. Empiezan a investigar y acaban dándose cuenta de que aquello no es inocente, que realmente los alemanes están buscando un camino para invadir Gran Bretaña, las Islas Británicas, por el Mar del Norte, y ellos lo descubren y entonces, después de numerosas peripecias, acaban obteniendo la información que buscan, ¿no? Muy en el estilo de la narración británica, esto lo veremos próximamente, a ellos les encanta poner en el centro de la acción no a un profesional, sino a un señor que pasaba por allí, ¿no? Y entonces, bueno, él, gracias a su ingenio británico, ¿no?, pues acaba saliendo del asunto y acaba venciendo a los enemigos. Son algunos de los títulos por los que podemos empezar si queremos aproximarnos a la narrativa del espionaje. Tendremos tiempo, ¿verdad, Francisco, en próximos capítulos analizarlo a fondo y determinar también qué elementos realistas encontramos en el género de espías de ficción, tanto en la literatura como en el cine, y qué barbaridades históricas, que seguramente también las hay en todos estos trabajos. Así que, Francisco, si te parece, te emplazo a próximos capítulos. Nos llevó muy poquito, gracias, pues y hasta aquí pronto. Estoy recopilando información. Muy bien, un abrazo. Pues hasta aquí el primer capítulo de Desclasificado. Muchas gracias a Emilio Grandío, a Carlos Píriz, Marta García Cabrera, Julio Ponce, Javier Rodríguez González y Francisco Veiga por vuestras aportaciones, por vuestras investigaciones y también por vuestras reflexiones. En próximos episodios iremos accediendo a esos archivos, a esos documentos secretos que fueron claves para construir la España y la Europa en la que vivimos hoy en día. Pero no os avanzo nada más. Ya sabéis que todo lo que hablamos aquí es confidencial. Hasta pronto. Desclasificado, un podcast de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia.